dentro de nosotros mismos. Es incomprensible y va más allá de la fantasía que él mismo crea. El cerebro humano. Hoy la ciencia dirige el poder del cerebro sobre él mismo para sondear los esquivos misterios de la conciencia humana. Un neurobiólogo cree haber encontrado pruebas de que el cerebro se modifica cada segundo. Su teoría puede revelar lo que él llama la huella de la memoria. A través del oscuro horizonte de un pasado primitivo, comenzamos a vislumbrar los principios de la inteligencia humana. Exploramos los secretos que subyacen en la mente de los niños. Uno de los descubrimientos revela que en sus cerebros la actividad celular es 2 veces superior a la de los adultos. Gracias a su trabajo con gente fuera de lo normal, un neuropsicólogo cree que ha desenmascarado la parte del cerebro que nos convierte en humanos. Aparentemente, y gracias a simples test, se ha concluido que quizás no tenemos una sola inteligencia, sino varias entrelazadas de forma inusitada. Ahora estamos comenzando a desvelar cómo el cerebro organiza sus fuerzas celulares para crear el pensamiento humano y las ideas. Puede que el cerebro alcance pronto la comprensión de sí mismo. Únase a nosotros en un viaje hacia un maravilloso reducto dentro de nosotros mismos, un universo de infinitas posibilidades y misterios, y presencie junto con nosotros el despertar de la inteligencia. El viaje infinito. El despertar de la inteligencia. Las grandes sabanas del este de África, primitivas y aparentemente inmutables. Un lugar donde el viento sopla y los días transcurren de la misma forma que lo hicieron hace millones de años. Es una tierra rica y hermosa, y también misteriosa. Aquí la vida es abundante, pero la muerte nunca está lejos. En este lugar implacable, la naturaleza y el tiempo colaboraron para dar origen a una criatura diferente a todas las anteriores. Erguida y curiosa. Ingeniosa y hábil. Un animal que veía el mundo de forma diferente a los demás. Surgió empujado de la selva a la sabana. Era un fiero competidor. Armada con un cerebro de poder sin precedentes, esta criatura no solo era capaz de adaptarse a su mundo, sino que podía adaptar el mundo a sus necesidades. Había surgido un nuevo ser. El ser humano.
Este paraje rocoso de las llanuras del Serengeti en Tanzania es conocido como la quebrada de Olduvai. Hoy está seco y exento de vida, pero hace 2 millones de años era un floreciente lago pleno de vida salvaje. En sus orillas, nuestros primitivos antepasados cazaron y vagabundearon, vivieron y murieron. Y quizás tuvieran el primer pensamiento realmente humano. Cada año las lluvias del verano se abren camino en la quebrada de Olduvai. Y cada año vuelven los científicos para desenterrar las pruebas dejadas por las primitivas criaturas que estaban evolucionando a seres humanos. Para el antropólogo Donald Johanson, Olduvai es cualquier cosa menos estéril. Para él, este lugar está sembrado de secretos del pasado. Olduvai es realmente un lugar especial para el entendimiento de la evolución humana. Es muy seductor venir y buscar fósiles que han permanecido aquí durante millones de años. Aquí hay pedacitos del gran rompecabezas que es la historia de nuestros orígenes. Hace poco tiempo, Johanson y sus colegas han encontrado los restos de un ser que andaba erguido y fabricaba herramientas, y que vivió aquí hace más de 1,5 millones de años, una criatura llamada Homo habilis. Los fragmentos que encontraron pertenecían a una mujer. Por primera vez los científicos pudieron asociar la configuración de su cuerpo con el tamaño de su cerebro, y la asociación resultó una sorpresa. Sus brazos y piernas eran largos, muy similares a los de un chimpancé. Sin embargo, los fragmentos de su cráneo sugerían que el cerebro pertenecía a una criatura mucho más inteligente. A pesar de que sus miembros tenían apariencia simiesca, se estaba desarrollando un cerebro humano. La encontramos a unos pocos kilómetros abajo, en la quebrada, y aunque era muy primitiva en la constitución de su cuerpo, había importantes aspectos en su cara y cráneo que nos indicaban con claridad que pertenecía al Homo habilis. Había un hecho cierto, y era que aunque todavía eran muy primitivos en la constitución del cuerpo, el cerebro estaba comenzando a cambiar, comenzaba a aumentar de tamaño, lo que nos indicó que estaban comenzando a desarrollar de modo creciente el concepto humano del mundo. Si esas montañas detrás de mí representasen el momento en que apareció la vida en el planeta, hace 3.500 millones de años, cada paso desde allí hasta aquí representa algo así como 100.000 años. El paseo de Johanson a través del tiempo comienza con una criatura aún más antigua que el Homo habilis. Todo este tiempo precedió a la aparición de esta criatura, Australopithecus afarensis, un primitivo ancestro humano que apareció por primera vez hace 3,5 millones de años. Tenía un cerebro muy pequeño, casi del tamaño medio del de un chimpancé, de un volumen de 400 o 450 centímetros cúbicos. No era capaz de fabricar o usar herramientas de piedra. No se produjo la aparición de la siguiente criatura hasta pasado 1,5 millones de años desde que ésta expiró. Cada zancada acerca a Johanson 300.000 años hacia el presente. Después de la desaparición de esta criatura, el Australopithecus afarensis, vemos la aparición de nuestros antecesores directos, el Homo habilis, hace casi unos 2 millones de años. Este antepasado tenía un cerebro que era cerca de doble tamaño que el del Australopithecus, y a su vez de la mitad de tamaño de un cerebro humano actual. De hecho, algunos de los que han estudiado los cerebros del Homo habilis han sugerido que quizás incluso comenzaran a hablar. Sabemos, por ejemplo, que estas criaturas hicieron uso de herramientas de piedra traída de grandes distancias y quizá puede que poseyeran concepto del tiempo, una característica que es estrictamente humana. En el cráneo del Homo habilis, la llama de la inteligencia humana había comenzado a arder. Johanson camina de nuevo en el tiempo. Hace unos 35.000 años, después de la desaparición del Homo habilis, encontramos los primeros rastros de Homo sapiens. No era solo una criatura de aspecto diferente, sino una criatura totalmente diferente. Con el Homo sapiens, el mundo cambió de forma dramática. Y con esta especie, la raza humana dio sus primeros y vacilantes pasos. No solo era consciente del mundo que le rodeaba, sino también de sí mismo. Hoy día, con el mismo tipo de cerebro, nosotros fabricamos útiles que exploran el espacio y manejamos los átomos. Pero lo más asombroso es que hemos logrado todo esto en solo 35.000 años.
Somos recién llegados comparados con el telón de fondo del pasado. Pero con los primeros seres humanos emergió un cerebro que remodelaría el mundo que había hecho posible su aparición. Dentro ardía una invisible llamita que ahora controlaba el fuego de la entrada de la caverna. Se afanaría con la más humana de las preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Dentro de esta criatura moraba una inteligencia que podía dar forma a espectrales pensamientos de manera tan ingeniosa como la utilizada para la consecución del fuego necesario para su supervivencia. Y pudo hacer todo esto gracias a su cerebro. Es un misterio más allá de nuestra comprensión. Nada nos desconcierta más que el origen de nuestro propio asombro. El cerebro humano es un universo de más de 1 kilo de peso y 100.000 millones de células. Blando, húmedo, frágil, lo bastante pequeño como para que podamos sopesarlo en la palma de la mano. Aquí reside la arquitectura de nuestra experiencia, el panorama de los pensamientos humanos. ¿Cómo teje esta masa celular un pensamiento humano? ¿Cómo hace para captar las experiencias, para almacenar el tiempo en la memoria, para forjar ideas? Aunque no es capaz de generar la suficiente energía como para encender una simple bombilla, el cerebro humano es la fuerza más poderosa de la Tierra. Es el creador de todos los pensamientos e inventos, de cada arma y de cada remordimiento, de las sinfonías, de los cuadros y de los poemas. Parafraseando a Shakespeare, diremos que es la auténtica materia de la que están hechos los sueños. Sus conglomerados celulares guardan la reseña de lo que somos y de la experiencia que llamamos vida. Y dentro de él fluyen las fuerzas que han forjado todos los logros de nuestra especie en el planeta. Ningún mamífero viene al mundo tan indefenso como el ser humano, pero ninguno resulta tan prometedor. Otras criaturas están dotadas de gran talla o fortaleza, o son muy veloces, pero ninguna de ellas tiene un cerebro tan poderoso como el cerebro humano. Sin embargo, este poder tiene un precio, una larga niñez. Nacemos mucho menos maduros que el resto de los mamíferos. Áreas complejas de nuestro cerebro son incluso remodeladas durante nuestra juventud. Aprendemos de la experiencia más que ningún otro tipo de criatura. Los psicólogos han observado hace tiempo que los niños parecen avanzar de un estado al siguiente.
Aprendemos a gatear antes de poder caminar. Al principio, el progreso parece simple. Exploramos y jugamos. Pero pronto desarrollamos relaciones más complejas con el medio que nos rodea. No nacemos con esas habilidades. Es un conocimiento nuevo. Nosotros aprendemos. ¿Pero cómo aprendemos? En la Universidad de California, en San Diego, la psicóloga Joan Stile Davis está tratando de encontrar la respuesta. Junto con la estudiante posgraduada Wendy Tada, observa con profundo interés cómo juegan los niños. Para todos nosotros, tanto adultos como niños, el cerebro construye nuestra realidad. Lo que estoy interesada en estudiar en mi laboratorio es cómo se desarrolla esta construcción de la realidad en los niños muy pequeños. Lo que estoy estudiando de forma específica es el entendimiento espacial del mundo por parte de los niños. Observando los tipos de comportamiento que muestran estos, podemos darnos cuenta de la forma en que construyen su realidad según las edades. Uno de los sistemas que utilizan Stile Davis y Tada para verificar este proceso es presentar a niños de diferentes edades los mismos problemas espaciales. Se pide al niño que reproduzca una serie de dibujos. Al principio son dibujos simples, que luego se van haciendo más y más complejos. ¿Preparada? Muy bien. Wendy pide a la pequeña Lauren, de 3 años de edad, que copie un círculo. Y lo hace bastante bien, pero dibujar un cuadrado o un triángulo le resulta más penoso. Muy bien. A ver este otro. Bien. Kate es casi un año mayor que Lauren. Ella tiene más desarrollado el sentido de sí misma. ¿Quieres que te llame Katy? Muy bien, te llamaré Katy. Pero Katy también está redefiniendo su habilidad para comprender formas y líneas. Puede abordar un cuadrado sin problemas. Lo haces muy bien. Puede incluso atreverse con la extraña figura de un triángulo, aunque con mayor dificultad. Como este. Buen trabajo. Pero algunos de los dibujos están más allá de la capacidad de un niño de 4 años. Dibuja esto en la hoja de papel. Bryce ve este cuadrado cortado por 2 líneas cruzadas de forma muy diferente a como lo hace un adulto. Para él no es una caja dividida, sino 5 formas separadas, 4 círculos pequeños dentro de uno más Bien hecho. grande. ¿Preparado? Es divertido. Conseguimos ver desde el principio los primeros tanteos de un niño, organizando y entendiendo, construyendo un mundo, y después observamos los procesos por separado. Muy bien, qué dibujo más bonito. Vemos que cuando tienen 3 años dividen los modelos de forma claramente distinta a como lo hacen los niños mayores o los adultos. A los 4 años el método de fraccionar las partes es más refinado. A los 5 años, los niños copian los modelos de la forma que lo haría un adulto. A los 5 años el mundo de las formas ya no es un misterio. El cerebro puede comprender las partes en relación con el todo. Incluso las figuras más complejas que desconcertaban a los niños solo un año más pequeños son copiadas ahora con Perfecto, facilidad. muy bien. En los niños vemos una serie de cambios que reflejan el desarrollo de su entendimiento del mundo conceptual. Aquí, de forma específica, su mundo espacial. Los cambios son enormes y esto es porque los niños están estableciendo los fundamentos para la resolución de los problemas más complejos, con los que se encontrarán de adultos. Para Styles Davis, estas pruebas en realidad remiten a otra pregunta de mayor envergadura. ¿Cómo aprendemos a aprender? Después de todo, los problemas espaciales de hoy son los problemas de cálculo de mañana en el colegio o la confusión de las relaciones personales. De niños, desarrollamos planteamientos generales para todos los problemas, jugamos con los bloques de construcción de la experiencia y perfeccionamos nuestras formas de resolverlos. Pero exactamente, ¿qué es lo que reestructura el cerebro? No. ¿Qué desata este poder de aprendizaje? En el Centro Médico de la UCLA, un científico trata de resolver esta cuestión. En su trabajo como neurólogo pediatra, Harry Chugani ha encontrado algo inesperado que sucede en el cerebro de los niños. Chugani llevó a cabo una serie de exámenes en niños que se temía sufrieran daños cerebrales.
Una técnica llamada tomografía de emisión de positrón, PET scanning, ayuda a Chugani a explorar cómo cambia el cerebro del niño. Mostrando la cantidad de glucosa consumida, el escáner ve al cerebro viviente en 3 dimensiones. Cada imagen es como una carta de la baraja completa. Los diferentes colores representan diferentes intensidades de actividad. El rojo representa las áreas más activas del cerebro. El amarillo y verde, zonas de menor actividad, y el azul señala las zonas menos activas de todas. Afortunadamente, Chugani encontró que la mayoría de sus pacientes era totalmente normal. Pero cuando los examinó más de cerca, hizo un descubrimiento inesperado. Las instantáneas cerebrales de Chugani revelaron cambios físicos paralelos a los cambios de comportamiento observados por Styles Davis. La tomografía ilustra que al principio el cerebro trabaja principalmente para mantenernos vivos. Más adelante se hace cargo de funciones más elevadas. El cerebro cambia y por eso nosotros podemos cambiar. El hecho más patente que se aprecia es que solo las áreas más simples del cerebro parecen estar trabajando y hacen que lata el corazón del bebé y que éste respire. Después, según el bebé se va haciendo mayor, comienzan a activarse partes cada vez más complejas del cerebro. En un bebé de 3 meses de edad, las áreas del cerebro más complejas le permiten alcanzar y agarrar un sonajero, por ejemplo, mientras que un bebé recién nacido no puede hacer esto. Cuando el niño tiene unos 2 años de edad, se ve que el patrón de actividad del cerebro es idéntico al de un adulto. Sorprendentemente, después de nacer, nuestro cerebro es cualquier cosa menos estático. Cada semana, durante los 2 primeros años de vida, el cerebro se va virtualmente iluminando. Los colores son cada vez más rojos y amarillos. Pero hubo algo más que sorprendió mucho a Chugani. Lo que encontramos incluso más intrigante era el hecho de que después de la edad de 2 años, el cerebro del niño comienza a utilizar más y más glucosa, de forma que cuando el niño tiene 3 o 4 años de edad, utiliza como mínimo 2 veces más energía que el cerebro de un adulto. Sorprendentemente, los destellos celulares dentro del cerebro no se ralentizan a la edad de 2 años, sino que se aceleran. Mientras los niños exploran con avidez el mundo que les rodea, sus cerebros queman el doble de energía que los de sus padres. Chugani había descubierto que el motor cerebral trabajaba a gran velocidad, pero todavía no estaba claro el porqué. Mientras el cerebro organiza lo que pensamos y lo que sentimos, está constantemente en activación. Dentro están los caminos que siguen los pensamientos, los axones y las dendritas. Los axones llevan los mensajes de una célula a las dendritas que retransmiten los impulsos a otras células. La unión entre los axones y las dendritas se denomina sinapsis. A cada momento se realizan millones de estas sinapsis como consecuencia de los incontables impulsos que forman nuestra experiencia personal, uniendo una célula a otra y permitiendo que la información viaje en un instante de una parte a otra del cerebro. Esto podría suponer un embotellamiento alucinante. Sin embargo, no lo es. En el tráfico es útil tener más de un camino para alcanzar un determinado destino. Los caminos limitados crean embotellamientos, una falta de flexibilidad que causa problemas. En cada ciudad se trazan rutas alternativas para que la gente vaya de un lugar a otro. La elevada actividad que se observa en los escáneres de los niños puede significar que el cerebro hace lo mismo. Al desarrollar nuevos sistemas para resolver problemas, los niños pueden estar construyendo sus propios sistemas de autopistas cerebrales. Peter Hattenlocker, un neurólogo pediatra del Centro Infantil de Weiler, en Chicago, así lo cree. Como Chugani, Hattenlocker también trabaja con niños que sufren incapacidades cerebrales. Para obtener alguna luz sobre estos problemas, comenzó a investigar la anatomía estructural de los cerebros de niños normales. Hola, Melody. ¿Cómo estás? ¿No vas a decir hola al doctor? A través del poderoso ojo del microscopio electrónico descubre las diminutas conexiones sinápticas en las células del cerebro. Hace algunos años queríamos observar si el desarrollo de la sinapsis podría ser anormal en el córtex cerebral de los niños retrasados. Así pues, en el curso de este estudio, tuve que analizar el desarrollo sináptico en niños normales y al hacerlo me encontré con un descubrimiento sorprendente. Hattenlocker
Ha reunido enormes cantidades de fotografías de microscopio. Cada una proporciona una vista de una fina capa de cerebro. Largas horas de arduo trabajo contando las uniones sinápticas revelaron la existencia de muchas más conexiones de las que él esperaba. Al principio encontré que no había muchas conexiones sinápticas en el córtex cerebral, pero en el primero o los 2 iniciales años de vida hay un tremendo crecimiento de sinapsis. Y encontré que a la edad de 1 o 2 años hay algo distinto en diferentes áreas corticales. La cantidad de sinapsis alcanza un máximo, al cual sigue una disminución en su número. Así tenemos que un niño de 1 o 2 años puede tener el doble de sinapsis que un adulto. Durante la niñez tardía se comienza a observar un retroceso en el número de conexiones y así gradualmente el número de sinapsis decrece hasta alcanzar el número adulto en la adolescencia temprana. La que descubrió Huttenlocher puede explicar el descubrimiento de Chugani de que el cerebro quemase tanta energía. Construyendo millones de conexiones, nos preparamos para lo que el mundo nos depare. El descubrimiento de que el cerebro humano elimine misteriosamente muchas de estas sinapsis puede también explicar la versatilidad de nuestra inteligencia. Igual que un escultor comienza con demasiada arcilla y elimina lo que sobra, la naturaleza puede deshacerse de lo superfluo, dejando solo las conexiones cerebrales que conformarán nuestra inteligencia. Este rasgo ha transformado la raza humana desde una pequeña banda de cazadores a una especie de 5.000 millones de individuos que viven por todo el planeta. Somos los animales más flexibles, dotados de inteligencia y de inventiva, capaces de actuar en las situaciones más inesperadas. El modelado de la sinapsis, entonces, puede ser uno de los caminos de la naturaleza para hacer la inteligencia humana suficientemente eficiente como para enfrentarse a una amplia variedad de situaciones. Y así sobrevivimos, e incluso florecimos por todas partes como creadores de una asombrosa variedad de culturas. La vida siempre tiene peligros donde quiera que esté, y nuestra supervivencia requiere de una inteligencia lo suficientemente versátil como para hacerlos frente. Así pues, a través de los caminos de nuestro cerebro, en medio de un intercambio de información aparentemente caótico, las sinapsis que se han formado y planeado en la infancia cumplen su labor. Ellas organizan el torbellino de sensaciones al que nos enfrentamos y así cada uno de nosotros nos adaptamos incluso en las situaciones más difíciles. Estas sinapsis, las conexiones físicas dentro del cerebro, pueden ser también la clave de otra de las grandes facultades humanas, del poder de almacenar el conocimiento, del poder de recordar. La memoria es uno de los atributos que nos convierten en humanos. Nos proporciona a todos nosotros un pasado, un registro de lo que somos. Nos permite utilizar nuestras experiencias y compartir nuestros conocimientos. Sin la memoria, la vida sería un torbellino de encuentros sin sentido que no tendrían relación con el pasado ni aplicación para el futuro. ¿De qué está hecha la memoria? ¿Cómo consigue el cerebro atrapar una experiencia momentánea y congelarla para siempre? En la Universidad de California, en Irvine, el científico Gary Lynch está trabajando muy duro para resolver este problema. Él explora los esquivos misterios de la memoria con el mismo entusiasmo que un aventurero exploraría una tierra desconocida. Hola. Hola. ¿Haremos hoy una disección? Lynch trabaja con ratas de laboratorio para comprender cómo los circuitos vivos del cerebro nos proporcionan el poder de recordar. El sueño de la neurología durante casi un siglo, y digo el sueño, era visualizar los trazos de la memoria. Lynch está tratando de entender qué sucede cuando una rata memoriza algo. El cerebro de la rata es estimulado de forma que recuerde determinados olores. Estos experimentos permiten a Lynch desarrollar una atrevida y nueva teoría.
Se tienen miles de millones de células cerebrales, pero incluso este elevado número no puede dar cuenta de toda la información que recordamos a diario. Un cerebro humano puede captar más información en un día o dos que el mayor ordenador del planeta en muchos años. Esto nos indica que existe una inmensa capacidad y para obtener este tipo de capacidad se necesita algo que esté presente en gran cantidad, lo que nos lleva a la sinapsis. Los científicos que se ocuparon del cerebro, si nos remontamos hasta el siglo XIX, creían que era en la sinapsis donde se almacenaba la memoria, en especial el tipo de memoria que utilizamos en la vida diaria, la memoria de donde hemos dejado el coche esta mañana, la memoria del olor característico de una taza de café. Nosotros creemos que lo que sucede es que el cerebro cambia de continuo la estructura de sus conexiones, o bien construye nuevas conexiones o modifica su estructura. Y según lo que hemos podido demostrar en estos últimos años, en realidad esto es lo que puede suceder. No es posible medir estos cambios microscópicos en el cerebro viviente de la rata. Así pues, Lynch ideó un ingenioso método que reproduce los procesos de la memoria en el laboratorio. Una diminuta sección del hipocampo, un área asociada con la memoria, se coloca en un fluido que mantiene el tejido vivo. Cuidadosamente se coloca bajo un microscopio especial. El tejido está ahora preparado para ser estimulado eléctricamente para mimetizar las señales que crea la memoria. Lo que vemos aquí en la pantalla del osciloscopio es el voltaje que un conjunto de sinapsis proporciona a otro grupo de células. Así pues, lo que estamos viendo, literalmente, es la comunicación sináptica, la fuerza de los contactos entre las células del cerebro. Cuanto mayor es el voltaje de la pantalla, mayor es la fuerza de los contactos que causan este voltaje. Vamos a inducir un cierto modelo de actividad. Y lo que vamos a intentar mostrarles es que una vez que el modelo se ha introducido en el circuito, la fuerza de los contactos entre esas células se incrementa. Y lo más asombroso es que una vez que se produce el incremento, se queda ahí para siempre. La prueba estimula el tejido vivo del cerebro. Lynch registra las células cerebrales que están en actividad como reacción a los impulsos eléctricos. Si su teoría es correcta, las sinapsis serán de alguna forma diferentes de como eran antes de que fuera estimulado el tejido cerebral. La pequeña sección está aumentada 50.000 veces y fotografiada mediante un microscopio electrónico. Aparece un extraordinario paisaje. Es aquí donde Lynch ve lo que él llama la huella de la memoria. Vemos tejidos que han sido estimulados de la misma forma que vimos en el experimento fisiológico. Vimos que ocurrían dos tipos de modificaciones anatómicas. Este tipo de sinapsis, que es relativamente rara, se incrementa en número de forma notable. El segundo tipo de cambio quizás sea más difícil de describir, pero sin duda es en extremo interesante para nosotros. Se trata de aquellas sinapsis que eran por lo normal de un tipo de forma alargada e irregular. Con la estimulación se hacen más regulares. Estos dos tipos de cambios los hemos visto en muchos y diferentes experimentos y estamos convencidos de que este cambio anatómico es responsable de la consolidación de las conexiones entre las células. Y de hecho, según nuestra teoría, es responsable de la codificación de la memoria. Con la memoria, entonces, el cerebro cambia físicamente, y no lo hace en semanas o en años, lo hace en segundos. De continuo se está remodelando y almacenando experiencia. 20 años después de nuestro primer paseo en bicicleta, podemos recordarlo como si hubiera sucedido ayer. O bien, décadas después, el olor de la madreselva nos hará recordar aquel verano en casa de la abuela. Por primera vez estamos viendo a la memoria desde dentro. Ahora se nos escapa. Estamos viendo sus huellas y sus modelos de actividad. Y me gustaría creer que este proceso será de gran valor para todos, en el sentido de que si sabemos de qué se trata, podremos conocernos a nosotros mismos mucho mejor. Es como si un científico un día mirase la parte de atrás de un ordenador y dijera: «Oh, qué maravilla, el aparato se ha colado aquí y se está soldando nuevas conexiones a sí mismo». Si los cables se cortasen y se reorganizasen ellos mismos, sería algo muy sorprendente. Y para los científicos que estudian el cerebro, creo que fue sorprendente encontrar que eso es justamente lo que hace el cerebro. Aquí, en la remodelación de las esquivas terminaciones nerviosas, puede estar el poder del pasado, del registro físico de nuestra memoria, el mecanismo de todo el conocimiento humano. Se ha dicho que somos unos seres conscientes de nosotros mismos. Todos los logros de la especie humana se deben a que el cerebro nos proporciona nuestro propio sentido. Este sentido es tan profundo
que hemos levantado culturas enteras para organizar nuestras relaciones con el mundo y con el resto de los seres vivos. Pero ¿cuál es exactamente la parte del cerebro que nos hace diferentes? ¿Dónde reside este sentimiento de individualidad? ¿Qué nos proporciona el poder para construir ideas? ¿Por qué cada uno de nosotros sentimos que somos individuos separados del mundo circundante? Esta es una pregunta a la que el neurofisiólogo Michael Gazzaniga está tratando de responder. Todos los meses se desplaza desde el Centro Médico de Cornell, en Manhattan, hasta el Valle del Río Blanco, en New Hampshire. En este marco rural, ha levantado un taller de alta tecnología. Sus esfuerzos pueden desenmascarar la habilidad humana única de reflexionar sobre nosotros mismos. Nosotros pensamos en nosotros mismos como en una unidad consciente, separada, un algo unificado. Hay algo ahí que está separado del resto de nosotros y que lo observa todo. De alguna forma, millones de neuronas que no son conscientes en sí mismas actúan para producir este elevado grado de consciencia. La idea que surge de esto es que esta unidad de consciencia es realmente una ilusión. Gazzaniga trabaja con gente que él considera que es la más interesante del mundo. Uno de ellos es Joe, o el caso JW. A la edad de 19 años, Joe comenzó a sufrir graves ataques de epilepsia. Desde entonces se ha sometido a un control médico estricto para aliviar sus ataques. Ah, Joe. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Es un bonito día de otoño. Sí, desde luego. Para controlar su epilepsia, fueron cortados los 250 millones de fibras que unen los dos hemisferios del cerebro de Joe. La cirugía es el último recurso que se emplea en el tratamiento de pacientes con epilepsia incurable. Por razones que todavía no han podido aclarar los científicos, el cerebro de todos los mamíferos está dividido en dos hemisferios. Cada uno se encarga de controlar la visión y los movimientos del lado contrario del cuerpo. En los humanos, cada hemisferio parece que también ha desarrollado tareas muy especializadas. En la mayoría de nosotros, dos centros separados del habla, situados en la mitad izquierda del cerebro, nos permiten hablar y entender el lenguaje. Al mismo tiempo, la mitad derecha del cerebro parece en especial equipada para hacerse cargo de las cuestiones espaciales y visuales. Un conjunto de millones de fibras nerviosas une las dos mitades del cerebro y asegura que se puedan comunicar de forma instantánea. Es sorprendente que cuando se seccionan estas fibras no aparecen serios daños cerebrales, pero la cirugía produce cambios sutiles en el paciente y bajo ciertas circunstancias estos cambios se hacen evidentes. Muy bien, Joe. Te vamos a hacer algunos test de tipo táctil, ¿eh? Cierra los ojos y extiende las palmas de las manos. Estos test revelan claramente que las dos mitades del cerebro de Joe no se comunican. La parte derecha del cerebro controla su mano izquierda. Cuando se le coloca un rollo de cinta, no puede decirnos de qué se trata, No sé. porque esta parte del cerebro no puede ¿Quieres hacer hablar. un intento? ¿Eh? ¿Un lápiz? Pero si se coloca en su mano derecha, la parte encargada del lenguaje en su cerebro lo identifica de inmediato. Un rollo de cinta. Muy bien. Algunos de los experimentos que hacemos con los pacientes que tienen el cerebro escindido nos permiten reducir los procesos de la consciencia a sus elementos, a sus compartimentos, y después observar el conjunto y ver cómo se forja esta ilusión de la unidad de consciencia que usted y yo tenemos. Una de las partes del cerebro, la izquierda, sabe por qué hace algo, pero en realidad no sabe por qué la parte derecha está haciéndolo. Y lo que vemos en estos tests es cómo la parte izquierda del cerebro construye una historia para ayudar a entender el comportamiento de la parte derecha. Une toda la información en un todo coherente, igual que usted o yo unimos las cosas para formar un todo donde algunas de las motivaciones sobre por qué hacemos las cosas en realidad no están claras. La idea es que usted y yo tenemos miles de módulos que son capaces de controlar el comportamiento.
En nuestra vida consciente no tenemos acceso a esos módulos. Una vez que el comportamiento se manifiesta, nosotros construimos. Nuestra parte izquierda del cerebro interpreta y construye una teoría que ayuda a explicar el comportamiento que ha sido producido por alguno de estos módulos. Vamos a conectar algunas cosas y comprobar la visión, ¿de acuerdo? La separación de las dos mitades del cerebro queda ilustrada con otra prueba. Vamos a preparar el experimento y... Gazzaniga pide a Joe que mire directamente a un punto en el centro de la pantalla de un ordenador. Mira fijo al punto. Mirando al punto y transmitiendo rápidamente las imágenes, se asegura de que cada mitad del cerebro de Joe registre solo una imagen. La palabra soplo en el lado izquierdo de la pantalla viaja hacia la derecha, hacia la parte muda del cerebro. El dibujo del árbol en la parte derecha de la pantalla es comprendido por la parte izquierda del cerebro, la mitad que es capaz de hablar. Ambas imágenes permanecen separadas. Joe puede decir lo que registra la parte izquierda de su cerebro, pero no puede decir que ve la palabra soplo, ya que es registrada por la parte muda, por la parte derecha de su cerebro. Un árbol, bien. Unos test más complejos ilustran cómo el cerebro formula historias para explicar nuestras acciones. ¿Preparado? Directo al punto. Quiero que dibujes lo que ves, ¿de acuerdo? Quiero que me hagas un dibujo. Vamos allá. En uno de los ejemplos pusimos la palabra naranja dirigida hacia el hemisferio derecho y el dibujo de un pájaro hacia el izquierdo, y le pedimos que dibujara lo que veía. Bueno, la mano izquierda cogió un lápiz de colorear de color naranja y en lugar de quedarse ahí, continuó y dibujó una naranja. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que viste? Naranja. Eso es el color. ¿Qué viste en el dibujo? Un pájaro. Creo que lo vi, pero no puedo hacerlo. ¿No puedes dibujar también un pájaro? No, no puedo. No puedo. Y entonces su mano derecha terminó el dibujo. Cambió la naranja por un pájaro. ¿Qué viste? Un pájaro. ¿Un pájaro? No puedo dibujar pájaros. ¿No se te dan bien los pájaros? No sé dibujar animales. Y le dices, bueno, ¿por qué has hecho esto? Y titubea durante un minuto y dice... Una oropéndola de Baltimore, elegí el color naranja. Así que tenemos actividades separadas que son representadas en los dibujos. El hemisferio derecho elige primero el lápiz del color adecuado y hace el dibujo de una naranja, que es más de lo que se le pide. Y después el izquierdo, la mano derecha movida por el hemisferio izquierdo, modifica el dibujo al de un pájaro. Y después te da una explicación de por qué hace un pájaro coloreado de naranja. La parte izquierda del cerebro insiste en interpretar las acciones. No deja que las cosas ocurran así como así. Demanda una explicación para los cambios de humor, pide explicaciones de los estados y de los comportamientos. Es un elemento absolutamente crucial y no hay evidencias de que esto se realice en ningún tipo de cerebro excepto en el humano. Milagrosamente entonces todas nuestras creencias, incluso nuestro sentido de la individualidad, pueden resultar a partir de historias inventadas por la parte verbal de nuestro cerebro. Interpretando nuestras acciones y sentimientos, esta área específica dentro del cerebro crea la convincente ilusión de que tenemos una sola inteligencia, aunque cada mente puede consistir en realidad en varias inteligencias separadas. Este poder que tenemos de interpretar y remodelar los pensamientos de forma sorprendente también constituye uno de los más sublimes talentos humanos, la habilidad para la creación. Al igual que los músicos en una orquesta unen los simples sonidos de sus instrumentos de formas nuevas y diferentes, nuestro cerebro orquesta ideas desconectadas entre sí mediante una maravillosa capacidad de inventiva. Nosotros podemos literalmente modificar nuestras mentes, aportar nuevos puntos de vista a los problemas, agregar belleza, armonía y claridad donde antes no la había. Podría ocurrir que dentro de cada uno de nosotros una rica sinfonía cerebral interpretada de alguna forma la música que otorga talento creativo. Un científico así lo cree. En el Instituto para la Investigación del Cerebro en la UCLA, el neuropsiquiatra Arnold Scheibel
está tratando de entender la conexión entre la estructura de nuestros cerebros y nuestro talento individual. En un experimento reciente, contó las conexiones entre las células de áreas específicas del cerebro. Cree que ha encontrado una relación directa entre las conexiones y lo que nosotros hacemos, cualquiera que sea nuestro tipo de vida. Con el cerebro de un maquinista muy hábil con sus manos y con el cerebro de un vendedor que tenía evidentemente otro tipo de talento. Obtuvimos tejido de estas personas y cuando lo tuvimos sobre el cristal hicimos dibujos muy cuidadosos utilizando un aparato denominado cámara clara. Y después, con la ayuda de un sistema óptico muy simple, fuimos capaces de contar el número real de estas ramificaciones a diferentes distancias del cuerpo celular. La cámara revela un mundo de complejidad inmensa. El investigador trazó con cuidado cada célula cerebral llamada neurona y contó sus delicadas conexiones. Son jeroglíficos que, si pudieran ser traducidos, revelarían algo sobre las habilidades de la persona. Lo que se puede ver, en esencia, es todo el tipo de conexiones que esta masa de células nerviosas puede hacer. Con la tinción podemos ver algunas individualmente, y es arduo para nosotros recrear el escenario a partir del modelo que vemos. Yo siempre tengo un sentimiento de reverencia cuando miro todas estas conexiones y pienso, esta es la materia prima con la que pensamos y sentimos. Se contaron miles de conexiones entre las células del cerebro del maquinista y del cerebro del vendedor, y se comparó la información. Los simples dibujos de ordenador sugieren la relación entre el talento y la estructura cerebral. Ahora vamos a obtener modelos de las dos células nerviosas que caracterizan los tipos de diferencias que vemos bajo el microscopio. Hay que tener presente que los cambios que vamos a ver aquí están aumentados. Representan las bases de muchas medidas. Los cambios dentro del tejido son, de alguna forma, mucho más sutiles que aquí. Pero se puede ver en la pantalla que las dendritas de esta célula son más complejas que las de esta otra. En otras palabras, aquí hay mayor área superficial de dendritas, lo que conduce a la posibilidad de más conexiones en el sentido de mayor nivel de trabajo, de operación. Así pues, lo que estamos sugiriendo es que el maquinista es más listo con sus manos. Podemos verlo aquí. El vendedor es presumiblemente menos hábil con sus manos, según vemos aquí. En otras palabras, hay una correlación directa entre el mundo físico del cerebro y el comportamiento del individuo. En otro estudio, Scheibel colaboró con su esposa, la neuroanatomista Marian Diamond, de la Universidad de California, en Berkeley. Ellos aplicaron un test similar a uno de los grandes genios de la historia, Albert Einstein. Estábamos interesados en el cerebro de Einstein, en esencia, porque nadie lo había estudiado, y nosotros teníamos la oportunidad. Teníamos una base de datos de los cerebros de 11 varones normales, y queríamos comparar las células del cerebro de Einstein con las de los cerebros normales. Poco después de la muerte de Einstein, en 1955, su cerebro fue conservado para el estudio científico. Scheibel y Diamond obtuvieron muestras para su trabajo. Utilizando una máquina especial, Diamond examinó con cuidado las áreas del cerebro del gran físico relacionadas con el pensamiento complejo. Los científicos estudiaron solo las células que apoyan a las neuronas llamadas células gliales. Una luz de color púrpura destaca estas células asistentes. En este mosaico celular puede residir la herramienta que resolvió algunos de los más grandes enigmas del universo. No tenemos el cerebro de Aristóteles, y nadie ha podido contar las células del cerebro de Galileo, pero aquí estaba la oportunidad de estudiar uno de los cerebros más extraordinarios del mundo. La conclusión fue que él tenía más células gliales por neurona. Las células gliales son el soporte de las células nerviosas y de sus ramificaciones. Nosotros creemos que el hecho de que tuviera más células gliales por neurona se podría atribuir a su brillante inteligencia. Hay diferencias definibles en los cerebros de cada uno de nosotros que reflejan los diferentes talentos que poseemos. En el caso de Albert Einstein, en el campo que nos interesa, el área donde se generan las asociaciones y las ideas tenía más cantidad de células de neuroglía que los controles normales. Debido a las capacidades de un hombre único, nuestro mundo entero cambió. El mundo no volverá a ser el mismo gracias a las intuiciones que él tuvo.
Era capaz de ver cosas que nuestros sentidos no podían experimentar de forma directa. Esto implica una gran cantidad de poder creador, y es admirable pensar que todo esto se encuentra en una masa de más de 1 kilo de peso confinado dentro de nuestro cráneo. Cada uno de nosotros tenemos una. En estos 100.000 millones de células nerviosas reside la capacidad de ir, quién sabe, cientos o miles de millones de años luz hacia adelante o volver al principio del universo, proyectarse sin límite hacia el futuro, desarrollar la estructura del sistema y con el tiempo nuestra débil relación con el mismo. Este es el tipo de cosas que un cerebro puede hacer. Y lo curioso del caso es que la herramienta que nos lleva a ese mundo es la misma que nos lleva hacia ella misma. No hay nada similar a esto en la naturaleza. Dentro del cerebro pueden estar grabadas las pistas que nos conduzcan al mayor misterio de la inteligencia humana. Cómo esta masa sólida puede crear algo enteramente nuevo de la nada. A través de la cacofonía de miles de millones de instrumentos celulares, emergen las intuiciones que han cambiado el curso de la historia de la humanidad. De alguna forma, la mente asocia las ideas de forma pasmosa y crea nuevas armonías, nuevos poderes, nuevas visiones. Lo mismo que un pincel reproduce la visión interna de un artista y las notas sirven para reproducir una obra maestra musical, las conexiones de cada uno de nuestros cerebros registran nuestra creatividad. Cada uno de nosotros está dotado de un maravilloso don, el cerebro humano. En él residen todas las promesas y triunfos de nuestra especie. Sin embargo, cómo funciona y hacia dónde nos llevará sigue siendo nuestra mayor incógnita. En la investigación, la inteligencia es nuestra más poderosa aliada. Pero ¿cómo puede algo tan tangible como un cerebro crear algo tan etéreo como las ideas? ¿Cómo se las arregla la misteriosa organización de 100.000 millones de células para legarnos las sinfonías de Mahler, las instituciones de Leonardo da Vinci o el universo de Einstein? Estas preguntas desafían a la mente que las formula. Desde nuestros primeros días, como una raza silenciosa e inmadura, hemos ansiado conocernos a nosotros mismos. Hoy, por primera vez, vemos que el cerebro es un universo siempre cambiante dentro de nosotros mismos. Estamos aprendiendo por qué cada uno de nosotros es diferente, vislumbrando la esencia de nuestra humanidad. Nuevos descubrimientos abren nuevos horizontes. Los científicos trabajan con el laberinto molecular que puede desvelar los misterios de la memoria. Están descubriendo cómo el cerebro puede dotarnos de inteligencia. Investigamos el misterioso terreno del pasado. Cada pequeña pista ayuda un poco a saber quién somos.
Todos nosotros tenemos un intenso deseo de saber algo sobre nuestros comienzos. Y para saberlo, aquí, en la quebrada de Olduvai, en sedimentos que tienen solo 2 millones de años de antigüedad, vemos los comienzos de toda la humanidad. Es realmente sorprendente estudiarse a sí mismo. Yo creo que es más que eso. Está comenzando a ser creativo el entender nuestra propia creatividad. Caracterizando estas memorias, atrapándolas de alguna forma, podremos descubrir por qué es tan extraordinariamente difícil para nosotros intercambiar las memorias. Para ser más efectivos en decirnos unos a los otros lo que estamos pensando realmente o descubrir por qué estamos pensándolo. El cerebro es lo que nos liga con el pasado y también es nuestra llave para el futuro. Tengo el presentimiento de que con el tiempo saldrá del sistema solar y que más adelante irá aún más lejos y la humanidad hará el viaje con un cerebro que pesa algo más de 1 kilo. Es una profunda cuestión el saber si la mente puede comprenderse a sí misma. Pero nuestro viaje nos ha enseñado que por encima de todo, cada viaje es un viaje de la inteligencia.